¿Alguna vez has notado que existen personas que trabajan todo el día, se esfuerzan como pocas, y aún así no salen del mismo lugar? Mientras otras, aparentemente haciendo menos, avanzan, multiplican oportunidades y construyen una libertad que parece imposible para la mayoría. Eso no sucede por casualidad. La verdad, dura, incómoda y casi nunca dita, es que el dinero no nace del esfuerzo físico, nace de la forma en que tú piensas. Quizá nadie te lo dijo, pero el mercado no paga por las horas que trabajas. Paga por el valor que tu mente es capaz de crear. Y por eso duplicar la jornada no duplica el resultado. Lo que multiplica el resultado es multiplicar la claridad, la estrategia y la capacidad de ver lo que la mayoría no ve. Mientras muchos intentan ganar por agotamiento, quienes realmente prosperan ganan por visión y por la inteligencia financiera que sabe multiplicar lo poco que tiene. ¿Y si te dijera que todo eso se entrena? Que no necesitas nacer genio, tener privilegios ni dominar fórmulas secretas. Que el cambio real acontece cuando aprendes a pensar como quien crea riqueza, no como quien solo ejecuta tareas. Hoy vas a entender por qué el cerebro, y no el esfuerzo, es la herramienta que construye libertad financiera. Y si estás dispuesto a mirar tu propia vida con honestidad, este puede ser el giro que estabas esperando hace años. Primero, la verdad que casi nadie quiere enfrentar. La mayoría crece creyendo que la libertad financiera es apenas consecuencia del esfuerzo físico. Repiten la narrativa de que quien trabaja duro, vence. Y por eso acumulan horas, tareas y cansancio, convencidos de que ese es el único camino. Pero el mercado no paga por sudor, paga por valor, percepción y solución. Por eso tantas personas trabajan el doble y aún así permanecen estancadas, mientras otras, con las mismas 24 horas, avanzan en silencio. Si miras con atención, verás millones de personas que hacen todo bien. Despiertan temprano, cumplen reglas, entregan más de lo que se les pide, y ni siquiera se acercan a la libertad financiera. Eso ocurre porque el esfuerzo es limitado, pero la estrategia es escalable. La diferencia nunca estuvo en la intensidad, sino en la inteligencia con que utilizas tu energía. Ahí es donde la mentalidad financiera y el pensamiento estratégico empiezan a separar a quienes sobreviven de quienes prosperan. Lo que realmente distingue a quien se enriquece no es la fuerza, sino la claridad. Es saber dónde poner el foco, cómo crear valor y cómo apalancar tus habilidades de forma inteligente. Cuando entiendes que la creación de riqueza nace de la mente, no del cansancio, descubres un mundo de posibilidades que nadie te enseñó. Y justamente cuando esa ficha cae, el juego empieza a cambiar y abre espacio para el siguiente punto. Segundo, lo que hace la mayoría versus lo que hacen los ricos. La mayoría intercambia tiempo por dinero, creyendo que el salario es la única forma legítima de ingreso. Se esfuerzan, cumplen órdenes, buscan estabilidad, pero siguen atrapados bajo un techo que nunca cambia. Quien construye riqueza entiende que el juego es otro. No se trata de trabajar más horas, sino de crear más valor. En vez de vender esfuerzo, venden soluciones. En vez de depender de una sola fuente, construyen caminos que se multiplican con el tiempo. Mientras muchos viven preocupados por no perder el empleo, los ricos enfocan su energía en aumentar su capacidad de resolver problemas complejos. Las personas comunes compiten por esfuerzo y espacio. Los ricos compiten por percepción, inteligencia financiera e impacto. Por eso las ideas bien estructuradas se convierten en activos financieros poderosos. Siguen generando retorno incluso cuando tú no estás presente. Y eso transforma por completo la forma de ver el trabajo, los ingresos pasivos y la libertad financiera. El cambio sucede cuando dejas de preguntar, ¿cómo puedo trabajar más? Y empiezas a preguntar, ¿qué problema puedo resolver que valga más? Ese cambio de mentalidad financiera lo transforma todo. La manera de pensar, de actuar y de detectar oportunidades. Porque al final, no se trata del tiempo. Se trata de multiplicar lo que sabes,
Crear algo que siga funcionando y entender que el valor que entregas define el valor que recibes. Y ese entendimiento abre el camino para el próximo paso. Tercero, los principios financieros que funcionan en cualquier lugar. Cuando eliminas monedas, países y sistemas específicos, descubres algo poderoso. La riqueza sigue principios que nunca cambian. Las personas que alcanzan libertad financiera lleganla porque dominan fundamentos universales que funcionan en cualquier contexto económico. El primero es simple, pero ignorado por la mayoría. Vivir por debajo de los propios ingresos. Quien organiza sus gastos con conciencia crea espacio mental y financiero para invertir. Quien vive al límite nunca consigue construir nada, por más que trabaje. El segundo principio es transformar parte de tu ingreso en activos que crecen con el tiempo. Esa es la base de la creación de riqueza. Los activos no piden permiso, no exigen tu presencia y siguen trabajando en silencio mientras tú sigues con tu vida. Estudios muestran que pequeñas aportaciones mensuales mantenidas durante años superan gran parte de las tentativas agresivas de hacerse rico rápido. Es el juego del tiempo, no el de la prisa, lo que construye riqueza sostenible, incluso para quien gana poco. Y el tercer principio es mental. Define cómo interpretas valor, esfuerzo y oportunidad. Las personas ricas entrenan el cerebro para identificar caminos multiplicables, no atajos temporales. Buscan ingresos pasivos, emprendimiento inteligente y evitan deudas que drenan energía y libertad. La pregunta no es ¿cuánto gano?, sino ¿qué hago con lo que gano? Cuando internalizas estos principios, entiendes que la riqueza no depende del lugar donde vives, depende de cómo piensas. Y esa comprensión prepara o terreno para o siguiente punto. Cuarto, la inteligencia no es un don, es un entrenamiento. Muchos creen que la inteligencia financiera es privilegio de quienes nacieron sabiendo. Esa idea es tan común que paraliza a personas brillantes que solo necesitan dirección. La verdad es simple. Pensar bien se entrena, resolver problemas se entrena, crear valor se entrena. Tu cerebro responde como un músculo. Cuanto más lo desafías con reflexión, lectura y análisis, más fuerte se vuelve. Por eso personas comunes logran resultados extraordinarios cuando deciden aprender con intención. Si observas casos de éxito, notarás un patrón curioso. Casi todos comenzaron sin saber nada sobre dinero, negocios o inversiones. El diferencial no era el talento, sino la disposición para aprender y aplicar. Leer libros de educación financiera, estudiar ejemplos reales, entender activos, reflexionar sobre errores, ajustar hábitos y aplicar lo aprendido. Todo eso moldea una mentalidad financiera afilada. En poco tiempo, esa práctica transforma por completo la forma de ver las finanzas personales y las oportunidades invisibles. Lo más interesante es que este proceso crea una ventaja que nadie puede quitarte: claridad. Cuando entrenas tu mente para pensar estratégicamente, cada decisión se vuelve más consciente y más rentable. Empiezas a identificar oportunidades que antes ni siquiera existían en tu mapa mental. Eso explica por qué algunas personas aceleran tan rápido cuando comienzan a estudiar y aplicar los principios de creación de riqueza. Y esa comprensión te prepara para el siguiente punto, quizás el más decisivo de todos. Quinto, el conocimiento solo vale cuando se convierte en acción. Muchos coleccionan videos, cursos, notas y frases bonitas, pero siguen exactamente en el mismo lugar. Esto ocurre porque el conocimiento, por sí solo, no tiene ningún poder. Solo cambia tu vida cuando se convierte en comportamiento. Las personas que construyen riqueza entienden esto profundamente. Aprenden, aplican, fallan, corrigen y vuelven a intentar. Cada intento las hace más estratégicas, más conscientes y más preparadas para oportunidades reales. Y es esa combinación la que genera éxito financiero verdadero. La diferencia entre quien estudia y quien prospera está en la ejecución. Las personas comunes acumulan teoría. Las personas ricas acumulan intentos.
Saben que fallar es parte del proceso y, en vez de evitar el error, utilizan cada experiencia como una palanca para mejorar sus decisiones. Estudios muestran que quien ejecuta rápido aprende hasta 5 veces más, justamente porque el cerebro consolida el aprendizaje mediante la práctica, no mediante la observación. Esa práctica construye confianza financiera e inteligencia emocional para manejar riesgos. Y cuanto más actúas, más claridad te devuelve el mundo. Lo que antes parecía complicado se vuelve simple, lo que parecía distante se acerca, y lo que parecía imposible empieza a tomar forma. Por eso, el hábito de aplicar de inmediato lo que aprendes crea un ciclo poderoso de evolución. La acción transforma el conocimiento en libertad, en ingresos pasivos, en estrategia. Y es justamente ese cambio de postura el que abre el camino para el próximo punto, que explica cómo los ricos usan el recurso más valioso que existe. Sexto, el tiempo de los ricos se usa de otra manera. La mayoría pasa el día apagando incendios, saltando de una tarea a otra sin realmente construir nada que genere valor. Quien acumula riqueza entiende que el tiempo es el recurso más estratégico que existe y el único imposible de recuperar. Por eso lo tratan como inversión, no como supervivencia. Eligen con cuidado dónde colocar energía, evitando actividades que consumen mucho y devuelven poco. Mientras muchos están ocupados, los ricos están siendo productivos. Esa diferencia se vuelve ainda más evidente cuando observas cómo organizan su rutina. Las personas comunes intentan hacerlo todo solas. Las personas ricas delegan lo que no requiere sus habilidades. Eso libera espacio mental para pensar, crear, planear y decidir. Las funciones más valiosas del cerebro en la construcción de riqueza. Estudios muestran que quienes protegen bloques de tiempo profundo logran resultados hasta 3 veces mayores en menos horas. No se trata de trabajar más, sino de trabajar en lo que realmente importa. Cuando entiendes este principio, descubres que organizar tu tiempo es la base de la libertad financiera. Porque cuanto más inteligentemente usas tu tiempo, más oportunidades se vuelven visibles. Empiezas a ver problemas que pueden convertirse en negocios, ideas que pueden convertirse en activos y habilidades que pueden multiplicarse. Y comprender esta dinámica te prepara para uno de los elementos más ignorados, pero más poderosos en la construcción de riqueza. Séptimo, las relaciones como activos. La mayoría ve las relaciones como algo social, emocional o circunstancial. Quien construye riqueza entiende que las relaciones son activos, quizá los más valiosos. Saben que cada conexión genuina puede abrir puertas, acelerar oportunidades y crear resultados que serían imposibles en solitario. No se trata de tener muchos contactos, sino de cultivar relaciones con propósito, entregando valor antes de pedir algo a cambio. Eso genera reputación, confianza y credibilidad. Los fundamentos invisibles de la libertad financiera. Las personas comunes intentan acercarse a quienes pueden ayudar. Las personas ricas hacen lo contrario. Primero se convierten en personas que ayudan, comparten conocimiento, resuelven problemas, conectan a otros y ofrecen valor sin esperar un retorno inmediato. Esa postura atrae naturalmente oportunidades, socios, ideas e insights. No es coincidencia que muchos negocios exitosos hayan nacido de conversaciones simples, encuentros casuales o conexiones inesperadas. La red es una palanca silenciosa que multiplica resultados. Y cuando cambias esa perspectiva, percibes algo poderoso. Las relaciones de valor no aparecen por casualidad, se construyen. Cuanto más te desarrollas, más personas estratégicas se acercan. Cuanto más valor entregas, más puertas se abren de forma natural. Ese efecto compuesto en las conexiones explica por qué algunos avanzan tan rápido y te prepara para entender el próximo punto, que revela el motor invisible detrás de todas las grandes fortunas. Octavo, el factor mental que lo cambia todo. Toda riqueza comienza antes de que el dinero aparezca. Nace en la forma en que piensas, interpretas el mundo
y reaccionas ante las oportunidades. Las personas comunes creen que necesitan ver para creer. Las personas ricas hacen lo contrario. Primero creen, luego construyen. Desarrollan una mentalidad financiera que ve valor donde otros ven riesgo y oportunidades donde muchos ven obstáculos. Esa visión convierte ideas simples en activos y pequeñas acciones en construcción real de riqueza. La diferencia está en el tipo de pensamiento que alimentas todos los días. Si piensas como consumidor, gastas. Si piensas como inversionista, multiplicas. Si piensas como ejecutor de tareas, vendes tiempo. Si piensas como creador de valor, generas impacto. Y el mercado recompensa el impacto, no el cansancio. Cuando entrenas el cerebro para enfocarse en el largo plazo, en la estrategia y en las soluciones, empiezas a tomar decisiones que crean libertad financiera, no solo supervivencia. Ese cambio es tan profundo que transforma tus hábitos, tu rutina y hasta tu relación con el dinero. Lo más poderoso es que esta mentalidad no surge de la nada. Se construye poco a poco, con lecturas, reflexiones, decisiones difíciles y claridad sobre lo que realmente importa. Cuando aprendes a pensar como alguien que construye riqueza, todo a tu alrededor empieza a reorganizarse. El dinero deja de ser un miedo y se convierte en herramienta. Los problemas dejan de ser barreras y se vuelven oportunidades. Y esa transformación interna te prepara para la última parte, esa en la que decides si solo vas a entender o finalmente vas a actuar. El dinero que deseas no está escondido. Circula todos los días, cambia de manos, se crea, se multiplica y también se pierde. Las oportunidades que buscas ya existen. Simplemente no son vistas por quienes están atrapados en la rutina del esfuerzo sin estrategia. La verdad es que el mercado recompensa a quienes piensan, a quienes ven antes, a quienes se anticipan y a quienes transforman problemas en valor. Y eso no depende de suerte, depende de mentalidad financiera y decisión consciente. La pregunta central no es ¿cómo me hago rico?, sino ¿en quién necesito convertirme para ver y aprovechar lo que ya está frente a mí? Cuando desarrollas inteligencia financiera, despiertas la capacidad de reconocer caminos que siempre estuvieron ahí, pero pasaban desapercibidos. Empiezas a ver que crear riqueza es una construcción estratégica, no un milagro. Es consecuencia directa de elecciones diarias, pequeñas, consistentes y bien pensadas. Un cerebro capaz de identificar valor puede transformar cualquier escenario en posibilidad. Al final, no importa dónde estés hoy, importa hacia dónde apunta tu mente, porque la riqueza no empieza en el bolsillo, empieza en el pensamiento. Y pensar estratégicamente es una decisión de convertirte en alguien que actúa, aprende, aplica, reflexiona y crece. La elección está frente a ti ahora. Seguir repitiendo el patrón que te trajo hasta aquí, o entrenar tu mente para ver riqueza donde otros solo ven trabajo duro. A partir de aquí, todo depende del próximo paso que decidas dar. Ahora suscríbete a este canal y activa las notificaciones. Mi nombre es Ricardo. Un fuerte abrazo y que Dios te bendiga.